Tema, permaneciendo en Jesús, leímos Juan 5:15, del 1 al 5. Hermanos, en los últimos años, quizás décadas, lo que conocemos como el cristianismo o la fe cristiana se ha deteriorado dramáticamente. Ustedes que tienen poco en las cosas de Dios, 5 años, 7 años, 8 años, quizás no han visto este cambio. Pero es increíble lo mucho que las iglesias cristianas han cambiado. Es increíble lo mucho que los pastores han cambiado. Lo mucho que el movimiento cristiano, la opinión de la gente y los tiempos han cambiado. La verdad es que con dolor en mi corazón lo digo, se ha deteriorado la obra de Dios, y Dios siempre está haciendo algo, no malentienda, esto no ha tomado por sorpresa a Dios, pero no quita el hecho de que se han deteriorado las iglesias, los tiempos han cambiado, la gente misma, el pueblo de Dios ha cambiado, y puede haber muchas razones del deterioro. Pero en mi opinión, en mi simple opinión, si podríamos rastrear o mirar dónde comenzó este deterioro, creo que podríamos llegar a la conclusión que el deterioro empezó cuando el pueblo de Dios se empezó a alejar de Dios. La falta de permanencia en Jesús, la actividad en la obra de Dios sin Dios, el ir a la iglesia sin estar bien con el Dios de la iglesia, el trabajar para Dios sin Dios, la falsa espiritualidad, la presentación de algo bueno por fuera, pero por dentro no muy bueno. Las sonrisas que los cristianos ponen, ¿cómo está todo? Bien. Divorciándose, peleándose, haciendo cosas que un cristiano no debe hacer. El falso cristianismo, el pueblo de Dios, hermanos, en una forma general se está alejando de Jesús más y más mientras pasan los años. Esto no es sorpresa. La Biblia dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, escuchen, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24 del 10 al 12. No es sorpresa el deterioro espiritual, la falta de amor, la falta de motivación del pueblo de Dios. No es una sorpresa. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, en los días más adelante, eso se escribió quizás cerca de 2000 años atrás. Le dice, en los postreros días, ya pasaron 2000 años, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros. Y nos da una gran lista. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, fíjense, y aquí está la clave, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y escuchen, a doctrinas de demonios. ¿Hay doctrinas de demonios? Sí. ¿Hay espíritus engañadores? Sí. Y dice Pablo a Timoteo, no te sorprendas, Timoteo, porque en los postreros días, más adelante, nuestros días, algunos, dice, van a apostatar de la fe. Esto quiere decir, fíjense, yo conozco personas apóstatas. Estos son personas
que estaban en una fe o en una iglesia, creían ciertas cosas y algo sucedió, un problema, un hijo hizo algo, un hermano los trató mal, se salieron, se amargaron, se empezaron a alejar y terminan haciendo cosas que nunca ellos hubieran pensado hacer. Aún la Biblia dice que el estado de ellos muchas veces viene a ser peor. Y ahora usted les puede preguntar, oiga, pero usted no era, sí, yo antes era de la iglesia. Yo antes creía en Dios. Yo antes, pero ahora, pues ya, usted sabe, el mundo. Un muchacho me dijo, no, pues usted sabe, la tentación. Vivimos en días llenos de apostasía, llenos de compromiso, llenos de pérdida de convicciones. Mucho avance tecnológico, poco avance espiritual. Mucho conocimiento, poca sabiduría. ¿Qué marca es? Y rápido, el teléfono es más inteligente que nosotros, 10 veces más o 100 veces más. Todo sabe Google. Poca piedad, poca vida de oración. Yo escucho mucha música cristiana. ¿Cómo está su vida de oración? No, yo lloro en la música. De veras, ¿cuándo fue la última vez que lloró por sus pecados, se arrepintió? Porque la Biblia dice que el que se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que un pecado en su vida usted lloró, lo dejó atrás, se arrepintió y ya ahora es una nueva? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ven, hermanos? Los cristianos del siglo XXI hemos confundido el hacer cosas con la piedad. Ahora esto, hermanos, este deterioro no quiere decir que yo me tengo que deteriorar. Fíjense bien, hermanos. Esta plaga, pandemia espiritual, no quiere decir que nos debe de pegar aquí en la iglesia. No quiere decir que debemos de mentalizarnos y decir, no, pues todos son fríos, todos son así. Yo conozco un montón de gente y todos ya se regresaron al mundo. Es más, cuando todos los que conocía yo en la iglesia ya no están en la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos vamos a desanimar, que vamos a tirar la toalla y vamos a decir, bueno, de todas maneras, pues todos somos pecadores. No, hermanos. Lo que quiero hacer esta mañana es motivarnos a permanecer en Cristo a pesar de que otros no permanezcan en Cristo. A seguir la sana doctrina a pesar de que otros dejen la sana doctrina. A tener convicciones fuertes a pesar de que otros estén tirando sus convicciones. A seguir en el camino angosto, lo llama la Biblia. ¿Sí han visto? Cristo dice, el camino grande y ancho, pues todos van para ahí, pero el camino angosto, ahí no muchos van porque es precisamente angosto. A seguir en la senda antigua, hermanos, a reflejar la verdadera piedad, y la única manera de hacer esto es a través de estar permaneciendo en Cristo Jesús. Cuando alguien se concentra en Jesús, todo lo demás también viene o se da. Cuando nos concentramos en Jesús, por ejemplo, va a haber fruto espiritual. Esto es lo que ha sucedido con el cristianismo moderno, que estamos buscando fruto espiritual sin haber estado permaneciendo con Jesús. Y por eso es que, hermanos, hay personas que empiezan, y ustedes lo han escuchado, no, yo antes servía, yo enseñaba, predicaba. Hay cientos de personas así. ¿Qué pasó? Les voy a decir lo que pasó. Dejaron de permanecer en Jesús. Usted puede poner la excusa que quiera, el pastor se robó, la hermana me gritó, usted puede poner la excusa que quiera, pero la línea final, the bottom line, como dice en inglés, es que la persona dejó de permanecer en Cristo Jesús. Y cuando un cristiano deja de permanecer en Cristo Jesús, el fruto espiritual se empieza a morir. Vamos a ver eso después. Hermanos, quiero confesarles que cuando Dios puso en mi corazón este lema para el año 2022, no sabía en lo que me estaba metiendo. Porque al estudiar este pasaje, me di cuenta que es básicamente el resumen de la vida cristiana.
Es increíble lo que usualmente no batallo para poner en orden mis pensamientos, qué predicar primero. Yo no batallo en qué voy a predicar, yo batallo en, hay tantas cosas que puedo predicar. Pero al meterme a estudiar este pasaje, hermanos, me di cuenta que son verdades tan simples, pero a la vez tan profundas, que vamos a pasar varias semanas en Juan capítulo 15. Y esta mañana solo me voy a concentrar, vean el versículo 4 por favor, en esta frase. Permanecer, Cristo está hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando Él dice, ahora está hablando a creyentes, está hablando a cristianos, porque después habla del fruto espiritual? ¿Qué quiere decir Cristo cuando Él dice, quiero que ustedes permanezcan en mí? Quiero dar 3 áreas que rodean esta frase de permanecer en mí. Primeramente vamos a hablar del concepto de permanecer. El concepto de permanecer. El concepto se nos enseña en el versículo 4, ya lo leímos, vean una vez más ahí. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Eso de la vid lo vamos a ver en varias semanas después. Así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir permanecer? La palabra permanecer quiere decir quedarse, estar, vivir, morar, durar, continuar y perdurar. Todo eso. Entonces Cristo está diciendo a los hijos de Dios, dice, quiero que ustedes se queden en mí, que estén en mí, que moren en mí, que duren, fíjense, que duren en mí. Quiero que continúen en mí, quiero que perduren. El pueblo de Dios entonces necesita empezar a permanecer en su Dios, quedarse ahí. Dice Cristo, quiero que vivan en mí, que sean fieles. No solo por una semana, no solo por un mes. No, ahora sí, este mes de enero todos andamos animados. No nada más por un mes. No, este año, van a ver. No nada más por un año. No nada más por 10 años. La permanencia que Dios está hablando es hasta que Él nos lleve a su presencia, hasta que venga Él por nosotros o hasta que nosotros pasamos a la eternidad. La idea de Jesús, hermanos, es que la vida cristiana, la permanencia en Cristo, es hasta que Cristo nos lleve. Quiero aclarar algo muy importante aquí. Juan no está hablando de la salvación. No está hablando de quiero que permanezcan en mí como hijos de Dios, porque nosotros somos salvos y la salvación nunca se pierde. Una vez que somos hijos de Dios, siempre seremos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Cristo. Entonces, no hay cosa que nos pueda arrebatar de la mano de Cristo. Nuestra salvación está segura, gracias a Dios, en Cristo Jesús. No está hablando de la salvación, está hablando cuando un cristiano, fíjense bien, hermanos, es salvo, debe de optar o elegir permanecer en Cristo. Esto quiere decir algo muy importante, hermanos. Pastor, entonces los que somos salvos, entramos a la familia de Dios, ¿no estamos permaneciendo en Cristo? ¿No? ¿No? Ahora, en el mundo espiritual, sí, posicionalmente se llama eso, hablando teológicamente. Posicionalmente, sí. Nosotros estamos en Cristo. Porque si morimos, no toma Dios en cuenta los pecados pasados, habiendo pasado por alto, dice, los pecados pasados. Ahora es la justicia de Cristo, yo voy al cielo. Pero Juan no está hablando de esa permanencia posicional. Fíjense bien, del mundo entramos al cuerpo de Cristo. Ahora soy salvo, ¡yeah! Ahora Cristo dice, ahora tú, porque un no salvo, un no creyente, no puede permanecer en Cristo. ¿Cómo alguien va a permanecer en alguien que no conoce? ¿Sí tiene sentido, hermanos? Entonces, los hijos de Dios, dice ahora Cristo, hey,
quiero que estés permaneciendo en mí. No es igual entonces ser salvo que estar permaneciendo en Cristo. Quiere decir que hay muchas personas que son salvas, que no están permaneciendo en Cristo. Sí. Sí. Ahora, bíblicamente hay un buen argumento para las razones que no son salvos. Hay un muy buen argumento, pero vamos a dar el beneficio de la duda y decir que sí son salvos. Sí son salvos. Y los dos argumentos tienen mucho peso. Hay un grupo que dice, no, la razón que no están permaneciendo en Cristo es porque no son salvos. Hay otros que dicen, no están permaneciendo en Cristo porque ellos han optado por no permanecer en Cristo. Es una elección personal. Los dos tienen muy buenos argumentos, pero vamos a inclinarlos por el más misericordioso. Por el que dice, no, ellos han decidido no permanecer en Cristo Jesús. Esto quiere decir que un creyente puede pasar años salvo y nunca permanecer en Cristo. ¿Se imaginan, hermanos? La idea que Jesús tiene aquí es que nuestra fe, nuestras creencias, fíjense, hermanos, deben de afectar toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar ahora es filtrada a través de la palabra de Dios, nuestros pasos, nuestro servicio, la manera de tratar a mi esposa, a mi esposo, cómo ando allá afuera cuando nadie me está viendo, qué veo en la tele, qué veo en el teléfono. Cada área de mi vida, eso es permanecer en Cristo. Que lo que tú dices creer, afecta toda área de tu vida. Eso, mis queridos hermanos, es permanecer en Cristo Jesús. Quiere decir que si usted está aquí esta mañana bien guapa, bien guapo, pero ayer andaba ahí coqueteando con la vecina, usted no está permaneciendo en Cristo. Se ve igual que el otro que sí está permaneciendo, pero usted sabe que usted no está permaneciendo en Cristo. Si usted anduvo chismeando la otra vez, sí, el pastor, la hermana, usted no está permaneciendo en Cristo. Quiere decir que si usted le quitó las telarañas a su Biblia en la mañana, virus. ¿Dónde está la Biblia? Arriba de la tele. ¿Por qué la pones ahí? Porque ahí siempre... ¿Dónde está la Biblia ahí? Usted no está permaneciendo en Cristo. Quiere decir que si usted no cerró los ojos, no para comerse el burrito, pero para orar a Dios. Señor, bendice el burrito, que no me haga daño, es de carnitas, pero tú sabes, Señor, que me gusta. No. Una oración a Dios. Hay personas aquí sentadas, con mucho respeto, que usted esta semana no pasó tiempo en sus rodillas orando a Dios. Sí, Señor, que el pago de la casa, el pago del carro, pero hablando de oraciones espirituales. Nos vemos todos igual, pero caras vemos, corazones no sabemos. Eso no está en la Biblia, es un dicho. En la Biblia sería, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él, dice el libro de Proverbios. Entonces, hermanos, la vida cristiana no son ritos, tradiciones o prácticas. Hoy no venimos a misa. Esta es una relación con Dios. Esto es un cambio interior. Por eso es que yo no me explico. Y si usted es un teólogo, explíquemelo usted. ¿Cómo es que alguien puede tener acceso a este libro, al Espíritu Santo, decir ser salvo o salva y no amar a Dios, y no servir a Dios y ser infiel? Pues el trabajo. Yo no entiendo eso, explíquemelo. Y después el servicio. Esto nos lleva a la conclusión muy importante que la vida cristiana entonces es empezar poco a poco a reflejar a Cristo Jesús. Vean 1 de Juan, por favor, y los otros puntos van a ser más cortos, espero. 1 de Juan 2, 27. Hermanos, estamos hablando del concepto de permanecer en Cristo. 1 de Juan 2, 27, por favor. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma
os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Ahora él dice, ahora tu parte, dice permanecer ¿en quién? En él, versículo 28. Y ahora, hijitos, otra vez, permanecer ¿en quién? En él. La salvación y todo eso fue bonito y gloria a Dios. Pero dice, ahora tienes que empezar a permanecer en él. ¿En quién permanece usted? A veces ganando almas, hablando con personas, me han dicho, no, es que la iglesia no es para mí. Yo traté la religión, me dicen, yo traté la religión, pero no es para todos. Como si Dios fuera un jarabe. O sea, la idea secular, hermanos, es trata y si no, pues no es para ti. Mucha gente va a la iglesia, se asusta porque están bailando y hablando y vomitando santo ahí y se salen corriendo. Y dice, no era para mí. Entonces, miran a Dios como algo que se trata, como ir al McDonald's. Como si fuera un combo de muchos que escoger. Ateísmo, la religión, la vida cristiana, papitas fritas. Y ven a Dios como un combo en el menú. Mis queridos hermanos, Dios no es un combo para elegir. Dios es el único Dios verdadero. Y no hay vida eterna fuera de Cristo Jesús. Esto quiere decir que no hay camino al cielo más que a través de Cristo Jesús. Y también quiere decir que no hay fruto espiritual sino a través de Cristo Jesús. Permanecer en Cristo, entonces, hablando del concepto de permanecer, quiere decir que mi vida es vivida a través de la preeminencia de Cristo. Fíjense bien, hermanos, esto es una decisión. Yo decido permanecer en Cristo cada semana, cada mes, cada año, a través de los años. Ya hice una decisión, ya quemé, como dicen ahí, ya quemé mis redes y mis barcos. No hay mundo a que regresar, no hay ex amigos a donde regresar, no hay ex cantina a donde regresar. Ya puse una línea, construí una barda, se llaman convicciones, ya no tengo amistades allá, ya no hablo igual. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? En Cristo somos nuevas criaturas. Ahí está. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial y qué parte el creyente con el incrédulo? Claro que está en la Biblia, hermanos. Y ya he puesto una barda, ya no me he visto igual, ya no hablo igual. Ya no soy la misma, ya no soy el mismo, ahora soy una nueva criatura, tengo nuevos hábitos, tengo nuevas formas de hablar, tengo nuevas amistades, tengo nuevos pasatiempos, todo es nuevo, dice Cristo. Y es cuando un cristiano empieza a permanecer en Cristo Jesús. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Pero ahora que somos hijos de Dios, queremos conocer a Dios, permaneciendo en Cristo. La persona más importante, más preeminente es Jesús. El concepto de permanecer. Número 2, el mandato de permanecer. Vean una vez más Juan 15:4. El mandato de permanecer. Juan 15, capítulo 15, versículo 4. Y es temprano, sí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿A qué le suena este versículo? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Una opinión? A mí me suena a mandamiento. Permanece en mí. Si quieres, permanece en mí. No, dice permanecer en mí. ¿Sí lo miran? El mandato de permanecer. Permanecer en Jesús es un mandato para el creyente, pastor. Mire, yo nada más quiero entrar al grupo, pero no me pongan uniforme. Este es como el de las Chivas. Bueno, ¿cuánto de las Chivas aquí? A ver. Anyways. Es como querer jugar para las Chivas con el uniforme de la América. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es como querer jugar básquetbol y patear la pelota. ¿Qué pasó? Pastor, yo quiero así, pero yo soy de la secreta. Top secret. Así como que por abajo del agua, pastor. Porque quiero alcanzar a los que andan por abajo del agua también. Ahí por las aguas sucias.
Dice Dios, no, tú tienes que permanecer en mí. Es un mandato permanecer en Cristo Jesús. Yo quiero, yo Dios, yo la vid, vamos a explicar eso después, quiero que tú permanezcas en mí. Obviamente, esto no es forzado, es voluntario. Dios no obliga a nadie a permanecer en Él. La prueba es la condición y el deterioro del pueblo cristiano. Este mandamiento, hermanos, es lógico y bíblico y lleno de sentido común. Les voy a decir porque ven el versículo 4. Dios nos manda a permanecer en Él, pero después miren, versículo 4, permanecer en mí y en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense, hermanos, ¿por qué Cristo quiere que ahí nada más metidos? Dice, porque sin mí tú nunca vas a poder tener fruto espiritual. Sin mí no vas a poder desarrollar un carácter cristiano. Sin mí vas a tener 10 años en la iglesia con la misma personalidad carnal. Vas a seguir chismeando, vas a seguir viendo cosas que no debes, nunca vas a cambiar. Ahora te vas a cambiar de saco, pero no vas a cambiar el corazón. Sin mí no puedes desarrollar un fruto espiritual. No vas a poder, te vas a cansar. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Vas a la iglesia o qué? Sin mí no hay deseo de lo espiritual. Sin mí no te dan ganas. Sin mí es aburrido. Es más, duérmete. Bueno, si yo empiezo a cantar, se me duermen. Sin mí no te llama la atención. Sin mí el fruto es fabricado y no producido. Fíjense, hermanos. Y no trabajamos mucho en nuestra imagen. Fabricar algo que se vea bien. No, échale mucho make-up para que todos crean que esté bien. Y bien peinadita la hermana. Y el hermano bien boleadito los zapatos. Y es que tenemos que, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está su corazón? Sin mí el fruto es fabricado y no producido. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, Cristo nos manda permanecer en Cristo, en Él, porque sin Él, hermanos, no podemos producir fruto espiritual. Pero hay algo más profundo, vean el versículo siguiente, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí, hermanos? Nada podéis hacer. Hay otra razón, creyente, por la cual yo quiero y te ordeno que permanezcas en mí. Número 1, porque sin mí todo es fachada. Es falso, no es un fruto espiritual que yo produje en ti. Pero número 2, es que sin mí nada puedes hacer. Traducción, nada espiritual, nada bueno vas a poder hacer. Entonces, para el creyente vivir una vida fría e indiferente, hermanos, no permaneciendo en Jesús, escuchen, nos condena a no tener fruto espiritual, a volar bajo. Nosotros mismos, dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo no le he añadido a la Biblia, pero he llegado a la conclusión que separados de Cristo sí podemos hacer algo, pero malas cosas. Separados de Él, puras luchas, puras batallas, puros enojos, descontentos, malas decisiones, pecado, frialdad. Separados de mí, Cristo dice, nada. ¿Ya dije nada? Nada podemos hacer. ¿Se imagina que esta mañana saliéramos de aquí nada más con esa verdad?
Tengo que permanecer en Cristo, porque fuera de Él nada voy a hacer. Separados de mí, Cristo dice, nada podéis hacer. Para el creyente, entonces, permanecer en Cristo no es una opción, es un mandato con lógica y a un fundamento espiritual, bíblico, perdón. La gente dice, ¿me están escuchando, hermano? Lo veo muy serios. Feliz año nuevo. Mire, pastor, a mí me gusta eso de ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? ¡Yo! ¡Qué bendición! Y a mí me gusta cuando habla usted del amor de Dios. Amén. Y también de la misericordia de Dios. Amén. Y me gusta cuando habla que todos somos iguales, que aún los fríos, rebeldes, tibios, que Dios nos ama a todos. Amén. Amén. Y no me gusta cuando dice dominguero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me gusta el perdón. Y yo y Jesús, pastor, así mira estamos. Así. Así. Somos uña y mugre. Uno me dijo a mí, ay, brother, a veces yo escucho cosas y me tengo que... No, Dios siempre está en mi mente. Dios siempre está. No, yo con Dios siempre, siempre. Otra vez les voy a decir, ¿cómo le hacen, hermanos, ustedes? Para alguien atreverse a decir, yo no me atrevo a decir eso. Yo siempre, Dios, estoy consciente del Señor. Me gustaría hablar con su esposa. Me gustaría verlo en su vida secreta. Me gustaría poder ver su mente, sus pensamientos. ¿No será que hemos bajado el estándar de la santidad y ahora todos estamos bien con el Señor? So dicen los hijos de Dios modernos, a mí me gusta el perdón y me gusta la misericordia y el cielo. ¿Tú quieres una mansión en el cielo? ¿Tú quieres cuántos pisos quieres? ¿Tú quieres calles de oro, mar de cristal? Ay, a mí me encanta el cielo. Pero, hermanos, que Dios sea prominente en mi vida, que cambie mi manera de chismear. Ahí se pasó el pastor, ¿no? Se pasó. ¿Sabes qué me dijo el otro día, pastor? ¿Sabes qué me dijo la hermana aquella que se cree mucha acá? Oh, el carácter. Son pinzas. No es sign language. ¿Qué está diciendo el pastor? Son pinzas. ¿Ah, sí? Y muchos pastores vienen asustados. No pueden decir nada porque el diácono se para, pastor, usted también. Y luego Qué triste. Me gusta el cielo, pero que yo me pare con mis convicciones con mis hijos y que les diga que borracho. No, calmado, pastor. Cristo es amor. Chuyito, ¿ha escuchado el concepto Diosito? El mío no es Diosito. El mío es un Dios grande y temible. Yo no le llamo a Dios Señorcito, Chuyito, o algunos dicen. No han conocido a Dios. Yo sé que en México se usan esas palabras. Debería de usted cambiarlas, sacarlas de su vocabulario. Diosito te bendiga. ¿Por qué no mejor Dios? Dios te bendiga. Dios dice, no hay opción para ti. Tú tienes que permanecer en mí porque separado de mí nada puedes hacer. Pastor, quiero ir al cielo, pero no cambiar mi carácter. Dice, no, tienes que permanecer en mí. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1:18. Al final dice, para que en todo tenga la preeminencia. Primeramente, el concepto de permanecer. ¿Qué es permanecer en Cristo? Que mi vida, que mis actitudes, fíjense hermanos, que mi carácter sea guiado y reflejado por lo que yo creo, Cristo. Número 2, el mandato de permanecer. El creyente no tiene opción. Tú tienes que permanecer en mí. Cristo dice, porque sin mí no llevas fruto. Y también, separado de mí, nada podéis hacer. Y termino, la necesidad de permanecer. La necesidad de permanecer. Vean el 15:4 y terminamos ahí.
Juan 15:4. Permanecer en mí, y vean la siguiente frase. Y yo en vosotros. ¿Quién es yo? Cristo. So, fíjense cómo Cristo está hablando aquí, qué interesante. No nada más dice, vente, 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 acércate, acércate. No, dice, vamos a tener lo que se llama una relación. Permanecer en mí, y luego dice, y yo en vosotros. Ahora, quiero aclarar aquí un malentendido del cristianismo moderno. Dios siempre está contigo, Dios siempre te bendice, Dios siempre, tú ora al Señor y Dios te va a dar ese carro, y Dios te va a dar esa casa, y Dios te va a prosperar. Lo digo en el nombre de Jesús. Dice Cristo, no, mira, las cosas trabajan así. Tú sé salvo y después permanece en mí. Una vez que tú permaneces en mí, tú primero, ahora yo permanezco en ti. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Por qué entraste, Jesús? Porque tú abriste la puerta. Toma el paso primero. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Ahí viene la relación para atrás. Y él conmigo. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo, el permanecer en Cristo es una relación. Escuchen. Mientras tú me buscas y permaneces en mí, yo permanezco en ti. No para salvación, para bendición, para usar a la persona, para ayudar en el matrimonio. Hay personas que tienen los mismos pleitos. ¿Dónde dejaste la pasta? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Ya tienen 20 años de que no la han figurado. En 2 horas yo figuré, híjole, esta mujer y yo somos bien diferentes, tenemos que arreglar las cosas ahorita. O nos vamos a quedar 20 años así como los viejitos. No, ¿dónde está el bastón? Estoy peleando. ¿Dónde está para checarla? Estoy peleando ya, grande. Yo dije, o figuramos ahorita o me compro un casco y un antibalas. Permanecer en Cristo, hermanos, mientras tú permaneces en mí, yo voy a empezar a trabajar en ti. Pero tú tienes que permanecer en mí. Este concepto de, pastor, yo voy a la iglesia pero nada cambia. Es que venir a la iglesia no es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es, mañana, hermana, cuide su boquita. Hermano, cuide sus ojitos, sus oídos. ¿A dónde va? Abra su palabra de Dios. Pídele a Dios, diré, eso es. Yo mando a mi hijo a la iglesia, me dijo una señora, para que cambie. Y yo le dije, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Número 1, por el tipo de mamá que tiene. Número 2, porque ha perdido el concepto de la vida cristiana. La vida cristiana no es venir a la iglesia, eso es parte de la vida cristiana. Pero la permanencia en Cristo, hermanos, es de lunes a sábado. Tú permaneces en mí y después yo permanezco en ti. Quiero que permanezcas en mí porque la necesidad, escuchen, de esta relación, el que tiene necesidad eres tú. Esto es la necesidad de la permanencia. La persona con más beneficio de la relación entre nosotros y Jesús, ¿quién es, hermanos? Nosotros. ¿Quién es la persona que se beneficia más al permanecer en Jesús? Nosotros. Mientras tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y la verdad es que tú necesitas más de mí que lo que yo necesito de ti. ¿Necesita Dios de mí? No. Yo sé que hay algunos que piensan, no, Dios me necesita para correr el universo, ¿no? El universo no gira alrededor de usted. Mi mami me dijo que sí, su mamá le echó mentiras. El universo gira alrededor de la soberanía y la voluntad de Dios. Entonces, ven, hermanos, Dios no necesita de mí, más bien yo necesito de Dios. Dios ya tiene todo el poder, nosotros estamos llenos de debilidad.
Dios ya tiene toda la sabiduría, nosotros estamos llenos de necedad. Dios ya tiene todo el control, yo estoy lleno de dudas y preguntas. Mis queridos hermanos, nosotros no le hacemos un favor a Dios al venir, al dar, al servir. Pues voy a ir para que el pastor no me ande texteando. Oh, gracias. Pero usted no le hace un favor a ningún pastor aquí. El favor es para usted mismo. Dios le ha dado a usted esta mañana el privilegio que muchas personas en el mundo no tienen. Tener una Biblia y de tener a una persona que les enseñe, que nos enseñe la palabra de Dios. Entonces yo pensé que yo venía para que me pusieran ahí asistencia y para que pastor. No, hermanos. El favor realmente nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿se acuerdan? Nada podemos hacer. Miren, hermanos, yo necesito el consejo de Dios. ¿Usted no? Usted ya tiene todo consejo. Dios no necesita mi consejo. Yo necesito su gracia y su misericordia. Yo no tengo nada de estas cosas. Yo necesito su perdón, su guía, su justicia, su amor. Nosotros necesitamos de Dios. Esta idea moderna, hermanos, y aún los cristianos modernos, y quiero añadir por la culpa de pastores o líderes falsos, la gente cree que todo gira alrededor de ellos. Las iglesias modernas hacen encuestas con las personas y les dan un papelito. ¿Qué tipo de iglesia tú quieres? Aquí no hay encuestas. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia Dios quiere? ¿Qué color quieres que pintemos la pared? ¿A quién le importa qué color está la pared? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿No serían mejores preguntas? Se hacen encuestas. Y cuando se las hacen a los jóvenes, ¿qué quieres en un grupo de jóvenes? ¿Sabe qué pusieron los jóvenes? Rock. Las iglesias cristianas ahora tienen conciertos de rock para atraer a la juventud. Están fumando marihuana en el concierto, pero ahí están. ¿Qué más quieres? Que pinten el cuarto negro y pum, lo pintan negro. Smoke y ponen esos. Esto es increíble. En las iglesias, hermano, ojalá que nunca lleguen a una iglesia así. Se para el pastor con unos skinny jeans que apenas le quedan con mantequilla. Y aquí así, tiene nomás 2 pelos el pobre, pero aquí se los saca, se los pinta. Y se corta una línea aquí bien moderno y con sus amigos míos. Y tiene una mesita, su café. Es increíble lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Y mientras él dice, Dios es bueno, sale smog. Y la pobre señora dice, ya ve, Dios está obrando. No, que Dios está, el smog la está ahogando. Luces moradas se mueven mientras él habla. ¿Que no el Espíritu Santo es suficiente para moverse en el corazón de la gente? ¿Por qué necesitamos un show? Porque Hollywood, ellos nos dijeron, así se alcanza al pueblo y tienes que hacer esto. Y hemos bajado el estándar. Y ahora no necesitamos a Dios, necesitamos un screen del tamaño del mundo aquí. Y algún día vamos a tener un gran, no estoy nada con los screens. Aquí tenemos 2 grandes y quiero uno más grande. Pero no podemos depender de esto, tenemos que depender de Dios. No, pues hay que traer batería, pastor, para atraer a la gente. ¿No dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos? ¿No es esta la obra de Dios? Y ahora, hermanos, estamos cambiando. Ya ahora el cristiano no necesita a Dios. Pero, hermanos, David dijo, de lo recibido de tu mano es que te damos. Un versículo y termino. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. ¿Dónde queda usted? Porque de Él y por Él y para Él. Pastor, ¿y mi opinión? Ni mi opinión está ahí. Porque de Él, Cristo, y por Él y para Él. Dios quiere, hermanos, ser exaltado, adorado, agradado, de tal manera que esta permanencia que Dios nos da
nosotros nos beneficiamos más. Escuchen, hermanos. Ay, pastor, y siempre, y Dios, y ganar almas. Hermano, eso es para su propio beneficio. Pues voy a ir nomás para que diga, hermano, si si mejor ni venga con esa actitud. Esto es para usted. Yo necesito estar en la casa de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Hermanos, quiero terminar como empecé. El pueblo de Dios está deteriorado y todo esto sucedió cuando nos alejamos de Dios. La permanencia en Jesús de los creyentes, hermanos, la pandemia. No, pues ya no he ido. ¿Desde cuándo la pandemia? Muchos se salieron, pararon. 3 explicaciones: el concepto de permanecer, el mandato de permanecer, la necesidad de permanecer. ¿Está usted como hijo de Dios permaneciendo en Jesús? ¿Por qué no juntos, hermanos, como iglesia este año decidimos, ya no vamos a estar aquí? Pues aquí he estado volando abajo, apenas ahí. Ya no quiero estar en medio, ya no quiero ser tibio. Voy a permanecer en Cristo. Voy a ser fiel a Dios. Voy a dejar que mi fe sea reflejada. Otros van a poder mirar mi permanencia en Cristo. Y que Dios nos ayude este año, hermanos. Dios ha puesto ciertas cosas en mi corazón. Y lo que Dios ha puesto realmente ha impresionado mi corazón es yo necesito permanecer en Cristo Jesús. Ojalá usted también piense igual. Como iglesia necesitamos hacerlo. Vamos a orar. Señor,